Muy buenos días. ¿Cómo les va? Espero que todos estén bien. Continuamos con este programa, este ciclo de Ingeniería del Alma y esta exploración un poco de la tradición judía. Vamos a seguir desde Hashem hoy en este ciclo. Ya nos vamos a acercar hoy más a nuestra época y para entender un poquito más en la práctica cómo hemos llegado a la tradición judía que tenemos hoy y las distintas vertientes que hay de tradición judía. ¿Existe más de una manera de entender el judaísmo hoy en día o no? Todas esas cosas, si Dios quiere, vamos a empezar a construir. Yo creo que ya tenemos bastantes ingredientes en esta cocina. Tenemos bastantes ingredientes importantes. Ya pasamos en los primeros encuentros, ya pasamos por cuál es el origen de la tradición judía y dijimos ese origen está en la Torá, directamente en el evento que se llama Matan Torá, cuando en Har Sinai, en el monte Sinaí, el pueblo judío entero, liderados por Moshe Rabbeinu, recibió las tablas de la ley, la Torá y toda la tradición oral también. Ahí comenzó todo. Luego de ahí, en ese periodo, ¿no es cierto?, Moshe recibió no solamente la Torá escrita, que son estos 5 libros que tenemos, sino toda la explicación y toda la manera de aplicar estos conceptos a la vida práctica. Moshe se lo transmite a Yoshua a los ancianos, y así de generación en generación, hasta el día de hoy. ¿Okay? Así funcionaba. Dijimos también que esta tradición, que debía ser originalmente oral, en un minuto de la historia, se escribió. La verdad es que no es que se escribió la tradición oral en sí, sino que se hizo una guía, una referencia a esta ley oral. Hubo varios sabios de la época de los Tanaim, que en el contexto de la destrucción del Beit HaMikdash y del exilio del pueblo judío, y por lo tanto esta dispersión geográfica y espiritual y todo lo que significaba perder el templo y perder esa conexión directa con Dios, ponía en riesgo la integridad de esta tradición oral. Entonces ellos deciden escribir, compilar la estructura básica de la tradición oral, en lo que se conoció como la Mishnah. Ahora es importante entender lo siguiente, creo que no lo resalté tanto la clase anterior. Cuando Rabbi Yehuda Hanasí, que fue el que lideró esta compilación de la Mishnah, cuando él tuvo que compilar la Mishnah, él no quiso romper la estructura de la tradición oral, porque eso no tenía la posibilidad de hacerlo. Digamos, no estaba en sus manos atentar en contra de la esencia. Dijimos que había reglas, hay reglas para interpretar la Torah escrita, hay reglas para derivar cosas, y existía también un contexto en el cual la tradición oral podía ser compilada y una en que no. Rabbi Yehuda Hanasí no le correspondía únicamente a él determinar cuál era la tradición correcta en materias en las que la tradición oral no tuviese solo una variante. Él no podía tomar por sí mismo el peso de esa decisión. E incluso en situaciones en las que había reglas, digamos que frente a un caso particular, la tradición oral tenía discrepancia, ¿sí? Habían algunas escuelas rabínicas que opinaban A y otras opinaban B. Y dadas las reglas, digamos que la escuela rabínica A era una escuela mucho más numerosa, mucho más prestigiosa, mucho más, ¿ok? Y la escuela B era una escuela de un solo individuo que estaba en contra de toda esa escuela A. La regla en ese caso, digamos que decía que la halajá, la ley, queda como la escuela A, porque cuando hay una opinión tremendamente mayoritaria versus una muy minoritaria, digamos que vamos con la mayoritaria. Aún en ese caso, Rabbi Yehuda Hanasí presentaba las dos opciones y decía, estas son las dos opciones que hay, esta es la de la mayoría, esta es la de la minoría. ¿Por qué lo hizo así Rabbi Yehuda Hanasí? Los sabios enseñan, dice lo siguiente: si él solo hubiese puesto la tradición de la mayoría, porque esa es la que en definitiva queda, esa es la que en definitiva tenía consecuencias prácticas tal vez, a futuro la gente podía tomar estos textos y decir, pero un poquito, pero cuando Rabbi Yehuda Hanasí escribió esto,
esta no era la única tradición que había más de esta. A ver, vamos a investigar, y investigaron y encontraron que había una opinión B. ¿Ah? ¿Y por qué Rabbi Yehuda así no la quiso poner? Quizás cuando él compiló la Mishnah, él no lo sabía. Quizás él no la vio. Quizás si lo hubiera visto, hubiera escrito algo distinto. Para que no existiera este argumento que cuestionara el trabajo que había hecho Rabbi Yehuda así y su generación para escribir la Mishnah, para no poner en duda que ellos realmente estuvieran reflejando toda la tradición oral hasta esa época, sin guardarse nada bajo la manga, es que ellos escribieron, en general escribieron todas las opiniones, incluso cuando había que discusión, ponían todas las opiniones. Bien, tenemos la Mishnah. La Mishnah acompañó a los Yehudim, Am Israel acompañó en su exilio. Y la Mishnah fue tremendamente útil a la hora de conducir las discusiones de la ley oral para que no se escaparan más allá de esas tradiciones. A ver, este ejemplo ya lo di un par de veces, voy a ser majadero. Frente a una pregunta, en la época de la Mishnah, se hacían esa pregunta. Todos los rabinos de la época decían o A o B. ¿Está bien? Y por las reglas sabemos que vamos por A, digamos. 300 años más tarde, puede aparecer alguien diciendo que la verdad que la opinión no es ni A ni B, sino que es C. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Voy de nuevo. En la época Rabbi Yehuda Hanasí, digamos el año 100 de la Era Común, surge una pregunta, práctica del judaísmo. Discuten los sabios y hay dos opiniones. Hay opinión que hay que hacer A y opinión que hay que hacer B. Y esto se escribió en la Mishnah. 300 años, 500 años después, vienen otros sabios, muchos siglos más adelante, y empiezan a estudiar. Y leen la pregunta, y leen la opinión A y la opinión B. Y de repente aparece un viejito ahí, que dice, no, saben que a mí la opinión A no me gusta por tal razón. La opinión B tampoco me gusta por tal razón. Yo creo que es C. La respuesta a esta pregunta debe ser C. Y los rabinos ahí hacen una votación, ¿sí? ¿Quién opina que es A? ¿Quién opina que es B? La mayoría dice C, listo, vamos con C. ¿Se puede hacer algo así? La respuesta es, en teoría sí, de que se puede, pero en la práctica eso contraviene la esencia misma de la tradición judía. ¿Por qué? Porque al momento de la Mishnah veníamos pero veníamos más cerca de la revelación de Har Sinai que lo que estamos hoy. Hay una regla básica, incluso de la física. La materia no nace de forma espontánea. La materia se transforma, ¿no es cierto? Pero la materia se puede crear de forma espontánea. Si en el monte Sinaí recibimos toda la Torá, digamos que recibimos 100 toneladas de Torá escrita y oral. De Moshe y Yoshua pasó muchísimo, pero por ahí se perdieron un par de kilitos en el camino porque hubo un error de comunicación, se perdió un poquito. A la generación siguiente se pierde un poquito, y así. Una generación posterior no puede tener más información respecto a la revelación del monte Sinaí que una generación anterior. Porque las generaciones solo pueden conocer menos, no pueden conocer más. En el ejemplo que vimos, este viejito que está ahí, que sale con la opinión C, él puede tener una opinión personal muy válida, pero él no tiene en qué sostener una opinión distinta que la opinión A o la B. La opinión A o la B están escritas en la Mishnah. Tenemos testimonio escrito de que esas eran versiones válidas, al menos al momento de la época de la Mishnah. Si este señor con la opinión C viene de la nada, él no puede hacer eso. O sea, puede, pero es su opinión, pero el judaísmo no puede recogerla como parte de la tradición judía. A no ser de que este señor C traiga un libro anterior, de la época de la Mishnah, no sé, que recoge que efectivamente existía otra opinión, nada más que la Mishnah no la consideró. Puede ser, ahí sí. Pero de la nada plantear una opinión distinta no podía. Esto es válido hasta el día de hoy. Esto que acabo de decir, si era válido 500 años después de la compilación de la ley oral, ¿cuánto más hoy en día que estamos a 1800 años?
Entonces, para ser controversial, ¿sí? Insisto, más allá de la opinión personal que cada uno de nosotros puede tener frente a un tema. La Torá escrita es bastante categórica frente a varios temas, en los que ni siquiera da mucho lugar a interpretaciones. ¿Está bien? La prohibición de matar. Es difícil hoy en día trivializar la definición que da la Torá respecto al asesinato, salvo situaciones límite, no. Pero la Torá permite en defensa propia. Entonces, ok, hay situaciones raras, pero en general, no matar es no matar. Shabbat. La Torá habló de Shabbat de forma bastante clara. Es verdad, la Torá de forma explícita no dijo, a no ser, salvo un par de cosas, ¿sí? Prender fuego, pero hay otras materias de cosas que hoy en día nosotros tenemos como la tradición judía de qué es lo que no se puede decir, se puede hacer en Shabbat. Muchas de esas cosas, si bien son desarrollos rabínicos, tienen su origen directamente en cosas que sucedieron en la época de la Torá. Yo no puedo cuestionar si la Torá prohibió o no prohibió prender fuego en Shabbat. Lo tevaru esh bechol moshotehem, no vas a encender fuego en tus campamentos en Shabbat. Es explícita, ¿sí? Respecto a relaciones prohibidas, la Torá, y no solo una vez, en más de una ocasión, la Torá, los 5 libros, prohíben, condenan de forma muy enérgica mantener relaciones prohibidas. Las relaciones entre un hombre y la mujer dentro del marco del matrimonio. Fuera de eso, dentro del mismo género, o fuera del marco del matrimonio, o con parientes. O sea, dentro de cierto, la Torá es muy explícita en ciertas cosas. Yo no puedo trivializarla hoy en día. Salvo que ¿qué? Salvo que yo quiera cuestionar el origen divino y los mecanismos básicos de transmisión del judaísmo. Y aquí es donde la cosa se empezó a poner complicada, ya más cercana a nuestra época. Ahora, nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Si nosotros creemos que solo hoy existen majloket, existen opiniones contrarias en el judaísmo, eso no es verdad. En la época de la Mishnah, cuando Rabbi Yehuda Nasi compiló la Mishnah y luego vieron la Gemara, ¿ustedes creen que todos los judíos estaban de acuerdo con eso? ¿Ustedes creen que todos estaban felices y celebrando, hicieron la inauguración de la Mishnah? ¿Ustedes creen que ningún judío salió protestando? Por supuesto que sí. Y estaban los tzdukim, los saduceos, y había un montón de grupos dentro del pueblo judío, ojo, dentro del pueblo judío, había un montón de opiniones que no estaban de acuerdo con escribir la tradición oral, o con registrarla, procesarla en la forma que lo hizo Rabbi Yehuda Nasi. Esos pueblos ya en esa época salieron con llamados directamente a desafiar las leyes rabínicas. Directamente. Tanto es así que ya en esa época los sabios tuvieron que poner ciertos límites para decir, momento, ¿sí? Todos aquellos que validen la tradición oral por este lado, los que no la validen por este otro, porque si no era muy confuso. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que hoy en día hay grupos que hasta el día de hoy existen, son muy chiquitos, de personas que validan la Torá escrita y la Torá oral no la respetan. O sea, la toman como una referencia interesante, pero nada más. Y existen, ¿ok? Existen tzdukim, hoy en día existen, son muy poquitos. ¿Qué pasó con la inmensa mayoría del pueblo judío? No, la inmensa mayoría del pueblo judío tomó la Mishnah y fue su referencia hasta el día de hoy. Después de la Mishnah, producto de la dispersión, del exilio, de las persecuciones, de la dificultad que había para poder estudiar Torah, pasó que las generaciones enfrentaron una época en la que incluso la Mishnah en algunos casos no era suficiente. Mucha gente no entendía la profundidad, no entendía cómo derivar desde la Mishnah aplicaciones a su vida cotidiana. Surgían también voces que decían, oye, pero la Mishnah, Rabbi Yehuda Nasi dejó fuera algo que estaba en esa época, nada más que lo dejaron fuera, entonces sería bueno que lo consideremos ahora. Y entonces se escribió la Gemara. La Gemara, que fue un estudio, un estudio posterior a la Mishnah, fue compilada 200, 300 años después, ahí se escribió la Gemara. Tenía la estructura muy similar a la que tenía la Mishnah,
también mostraba todas las opiniones, pero tomaba la Mishnah, complementaba lo que había que complementar, aclaraba lo que había que aclarar, contaba algunas historias. La Gemara está llena de historias, llena de casos, ¿sí? La Gemara, al más puro estilo de las escuelas hoy en día universitarias, como si hoy día hubieran inventado esto, la Gemara, para enseñar un concepto, daba siempre historias. Y traía, vino tal rabino con una pregunta, y entonces el caso, y ahora hay otro caso que es parecido a este, pero no es igual, y entonces, ¿qué se hace? ¿Y por qué hay una contradicción? No, no es una contradicción, lo que pasa es que el caso A tenía esta particularidad, el caso B tenía esta otra. Ok, así funciona la Gemara. Mishnah y Gemara, hoy en día las encontramos juntas, habitualmente, en un mismo libro que se conoce como el Talmud. El Talmud fue escrito, tanto la Mishnah como la Gemara, fueron escritas por Rabanim, por sabios, que tenían, ellos mismos todavía tenían tradición oral en sus venas. Significa que para ellos la ley oral era, por un lado, las Mishnayot y las Gemarot que estudiaban, pero había mucho más, que era lo que sus rabinos, sus maestros, habían recibido de forma oral, de sus maestros y de sus maestros, ¿desde dónde? Desde Moshe Rabbeinu. ¿Okay? Por lo tanto, efectivamente, cuando salía, siguiendo mi ejemplo, había una opinión A y opinión B, y sale un viejito con opinión C. Cuando ese viejito era de la época de la Gemara, es decir, era lo que se llaman los Amoraim, ¿sí? Era un sabio de esa época. Y los Amoraim decían, no era ni A ni B, era C. ¿Pero por qué? Porque yo estudié de mis rabinos que había otra enseñanza oral distinta. Ellos podían presentar esa opinión adicional, porque todavía tenían vestigios de esa tradición oral, y por lo tanto la Gemara recoge la opinión A, la B y agrega la C, y con eso concluye. Eso es el Talmud. Después vino Rashi, que fue un comentarista posterior al Talmud, o sea, a la Mishnah y la Gemara, que él aclaró, él en una obra titánica y maestra, él explicó y aclaró muchísimos conceptos de todo el Talmud y de toda la Torá. Esto más toda su grandeza y sus conocimientos le valieron el mérito de ser el único comentarista que por excelencia está presente en cualquier Humash. Uno toma cualquier versión de la Torá hoy en día, de los 5 libros de Moisés en hebreo, y en todos los Humashim van a encontrar, o prácticamente todos, el comentario por excelencia que vamos a encontrar es el de Rashi, lo mismo con el Talmud. Rashi y sus nietos y gente de esa época, que son los Balei Tosafot, terminaron por compilar este texto que hoy en día en las versiones impresas del Talmud existe en la hoja del Talmud. Rashi y sus contemporáneos se llamaron los Rishonim, que son los sabios los primeros sabios posteriores al Talmud. Pues se llaman Rishonim, son primeros. Fueron los primeros sabios que vinieron después de la época del Talmud. Los Rishonim, que son los sabios que venían hasta más o menos el siglo XV. Los Rishonim eran sabios que todavía les quedaba algún vestigio de tradición oral, pero básicamente eran intérpretes y grandes sabios del conocimiento del judaísmo. Ellos escribieron muchos libros, ¿okay? Entre ellos encontramos a Maimónides, Nachmanides, ¿okay? El Ritva, el Rif, hay un montón de rabanim, el Ran, el Rif, hay muchos rabinos de la época de los Rishonim que tienen comentarios sobre el Talmud y aplicaciones prácticas para facilitarnos la vida en el fondo. En el siglo XV, más o menos, vino un hito importante dentro de la tradición judía, de la mano de un rabino sefaradí, Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo, que tiene una sinagoga muy conocida en la ciudad de Tzfat, los que están en la ciudad de Tzfat la conocen, una sinagoga muy famosa. El Rav Yosef Karo, él compiló un libro que se llama el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch fue un libro, no fue el primero, pero probablemente es de los más simbólicos, de los más reconocidos, un libro que él compiló la halajá práctica. ¿Qué es la halajá? Halajá significa ley. Halajá en realidad significa el camino. Halajá viene de derech. Halajá es como el camino que hay que seguir.
camino que hay que seguir, les voy a responder con el mismo ejemplo que he dado desde el comienzo de esta clase. Frente a una pregunta de la época del Talmud, rabinos, ¿qué se hace en tal caso? Entonces, en la Mishnah dice, está la opinión A y está la opinión B. Y después vino la Guemará, vino un viejito ¿se acuerdan del ejemplo? Que dijo, no, hay también una opinión C. Viene un mortal del siglo XIV, XIII, XV, ¿okay? Que el pobre, imagínense esa época, épocas difíciles a veces en que los judíos eran perseguidos, tener sustento era difícil en épocas muy, muy, muy complejas. Entonces la gente tampoco tenía tanto tiempo para dedicarse al estudio. Entonces venía un yehudí, pashut, un judío simple, que quería hacer lo correcto, quería cumplir con la voluntad de Hashem, quería hacer el judaísmo. Entonces va y le pregunta a su rabino, rabino, ¿qué hay que hacer en este caso? Y le presentan una pregunta. ¿Qué dice el judaísmo en este caso? Y el rabino le trae un libro, le dice, mira, está la opinión A, está la opinión B, está la opinión C. Este pobre yehudí mira y dice, rabino, me tengo que ir a trabajar. Rabino, ¿qué hago? A, B o C. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice el judaísmo? El rabino, frente a esta pregunta de su discípulo, va y le responde en términos concretos. Sabes que en tu caso lo que hay que hacer es B, digamos. Lo que corresponde hacer, de acuerdo al judaísmo, es B. Olvídate de A y C, B tienes que hacer. Gracias, rabino. Esta necesidad de responder preguntas prácticas era una necesidad que fue increciendo. Y los rabinos no siempre eran accesibles. Los mismos rabinos, imagínense en un pueblito, el rabino tampoco era necesariamente el gran erudito de la Torá. A veces al mismo rabino le preguntaban, y el rabino miraba los libros, decía, B y C, y el rabino decía, no me acuerdo, no sé cómo se aplica este caso. Si el rabino tenía la suerte de poder tomarse una carreta o un tren, según la época, e ir a visitar al gran rabino de la ciudad grande, quizás podía despejar esta duda, pero muchas veces no tenía cómo resolver la duda. Rav Yosef Karo escribió un libro de alajá. La alajá significa, en concreto, qué hay que hacer en cada caso. Entonces, Rav Yosef Karo ordenó en 4 grandes temas, ordenó la ley judía, ¿okay? Y lo ordenó de forma práctica. Entonces, el primero de los volúmenes de Rav Yosef Karo, Orahaim, entonces relata desde que una persona se levanta en la mañana hasta que se va a dormir en la noche, en un día normal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Okay, entonces yo me levanto, tengo que rezar. Bueno, ¿a qué hora se reza? ¿Cómo se reza? ¿Sí? ¿Cuál es la forma correcta de rezar? ¿Y qué pasa si me pasé del horario? ¿Y a qué hora digo el Shema Israel? Okay, y después vienen los hombres de mi tefilín. ¿Cómo se pone tefilín? ¿Cómo no se pone? Se pone en la mañana. Y después sigo avanzando y el rezo de la tarde, ¿sí? Las brajot, cuando voy a comer algo, ¿qué brajá tengo que decir? Y si voy a comer, no sé, una galleta que tiene masa, que tiene grano, pero tiene fruta, entonces, ¿qué bendición se dice sobre esto, sobre lo más allá? En fin, un montón de casos. Y el Shulchan Aruch, ¿sí? Escribió exactamente qué hay que hacer en cada caso. Y fue una obra, fue impresionantemente reveladora para Am Israel de disponer de este texto. Ahora, otra de las razones por las que Rav Yosef Karo escribió el Shulchan Aruch fue también porque él mismo se dio cuenta que ya la gente no tenía la capacidad de procesar esta tradición oral de manera tan abstracta y tan abierta y necesitaba una aplicación concreta. Y eso marcó también un quiebre importante en la tradición judía, que vamos a seguir profundizando en la clase que viene, pero marcó el siguiente quiebre. Hasta ese momento, hasta el siglo XV, XVI, ¿sí? Hasta esa época de la expulsión de los judíos de España, sabemos que históricamente pasaron muchas cosas en esa época. Hasta esa época, los rabanín de la generación mismos dijeron, ¿saben qué? Hasta esta generación, la anterior a la nuestra, si un rabino dice que recibió como tradición oral algo, lo vamos a escuchar porque todavía queda tradición oral real en las mentes de nuestra gente. Pero ya han pasado tantos años desde el monte Sinaí, han pasado tantas cosas en nuestra historia, que no podemos dar fe de que cuando alguien venga diciendo, no, porque esto es una tradición que viene desde mis antepasados hasta Moshe Rabbeinu, ya no tenemos cómo saber si efectivamente viene de Moshe Rabbeinu o es algo que es un error, una distorsión, lo que sea. Y por lo tanto, en ese minuto se marca una línea en la tradición judía a partir de la cual cualquier innovación que haya solamente se puede hacer en la medida que cite de forma explícita principios que están escritos en textos anteriores. Ya no puede venir alguien
y solamente de memoria recitar una aplicación de algo, él tiene necesariamente que citar trozos de la Torá, o trozos del Talmud, o algunos de los Rishonim, de estos primeros. Tiene que citar autoridades previas sobre las cuales apoyar lo que él está diciendo. De lo contrario, no tenemos cómo dar fe de lo que está diciendo el judaísmo. Ese fue el primer gran quiebre que tuvo la tradición judía. Más que quiebre, fue un cambio, un giro para preservar la autenticidad de la tradición judía. La clase que viene, vamos a estudiar exactamente lo que pasó desde la Edad Media hasta hoy en día, con esta tradición que comenzó a tener ciertas restricciones. Y a partir de la restricción, siempre salen descolgados, que no es la primera vez, acuérdense, ya les dije, ya en la época de la Mishnah hubo descolgados, hubo disidentes. Bueno, ciertamente que ya también en esta época, en el fin de la época de los Rishonim, cuando comienza la época de los Aharonim, de los últimos, y cuando comienza nuestra época, ya empezaron cada vez más a haber voces que desafiaban esta restricción que se había impuesto y querían seguir dándole espacio a opiniones que pudieran ir en contra de cosas que habían sido escritas anteriormente. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo se vive entonces el judaísmo hoy en día? Las distintas corrientes del judaísmo, manténganse en sintonía, ya seguimos con este ciclo en la próxima clase. Hasta la próxima.